Buenas noches, espero que estén muy bien, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este momento. Como siempre, es para mí un privilegio poder compartir con ustedes estos estudios que estamos llevando acerca de los fundamentos y de las raíces de la fe cristiana. Sean bienvenidos y vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, te damos gracias por el perdón de nuestros pecados que Cristo ha ganado por nosotros. Te agradecemos por la redención, te agradecemos por la adopción que también hemos recibido para ser hechos hijos tuyos. Humildemente te pedimos para que nos guíes en el estudio de tu santa palabra, que al continuar con estas lecciones que hemos tenido el privilegio de estudiar, podamos ser enriquecidos en nuestra vida espiritual y nuestra fe se fortalezca cada día más. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Hemos estudiado ya varias clases acerca de los atributos y la importancia de la Sagrada Escritura. Vimos la inspiración de la Biblia y vimos los atributos principales de las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a pasar a otro gran tema, un tema muy importante de nuestra doctrina cristiana, como lo es la doctrina acerca de Dios. Algunos dogmáticos llaman a este estudio la teología propia. ¿Y a qué se debe ese nombre? Precisamente porque es el estudio de la persona y la obra de Dios mismo. Y a esto entonces se le conoce como la teología propia. Vamos a estar entonces el día de hoy hablando acerca del conocimiento natural y revelado de Dios y esperamos la próxima semana poder estudiar acerca de la doctrina de la Santísima Trinidad, una doctrina que es fundamental para comprender todo lo que la Biblia enseña desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis y conocer la manera como Dios se ha revelado a nosotros para salvarnos por medio de la obra que Cristo hizo en nuestro lugar como nuestro sustituto. Vamos entonces a entrar al conocimiento natural de Dios. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos acerca del conocimiento natural de Dios? Bueno, estamos hablando de que Dios se revela al ser humano de una manera general por medio de la naturaleza misma, y eso lo vamos a estar desarrollando en unos minutos más adelante, y de una manera concreta y precisa lo ha hecho por medio de Jesucristo, quien es el verbo, la palabra hecha carne, y que por supuesto las sagradas escrituras nos muestran a Cristo el Salvador, que fue prometido en las escrituras del Antiguo Testamento y cuyo cumplimiento, esas promesas llegan digamos, al punto mayor cuando Cristo se encarna, muere por nuestros pecados y de esta manera el Nuevo Testamento nos anuncia ese plan de salvación de Dios. Entonces vamos a enfocarnos en primer lugar acerca del conocimiento natural. Pero a pesar de que el conocimiento natural, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, vemos que esto no es suficiente para el ser humano. Y la razón por la cual esto no es suficiente es porque Él está muerto en sus delitos
y pecados, y de esta manera él no puede tener verdadera fe en Dios y mucho menos conocerle tal y como él es. Entonces, este conocimiento natural, si bien Dios manifiesta su gloria en la creación, como nos dice el Salmo 19, el hombre no puede conocer al Dios Trino, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí puede creer que hay un Dios creador y sustentador de todas las cosas. Inclusive puede reconocer la providencia divina que sostiene todas las cosas, pero no puede conocer al Dios verdadero que se nos revela en la Trinidad, como enseña las Sagradas Escrituras. Entonces, al menos hay tres maneras por las cuales podemos abordar para conocer un poco más acerca del conocimiento natural de Dios. Primero, Dios entonces se hace o se revela mejor al hombre por medio de las obras de la creación. Romanos capítulo 1, el versículo 20 dice así la palabra de Dios: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. En la versión que estoy leyendo, la nueva versión internacional, vamos a tomar la primera parte del versículo donde dice que desde la creación del mundo, las cualidades visibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina se hacen perceptibles al hombre, de modo que él no tiene excusa. Por eso los ateos simplemente son, no sé si sea la palabra más correcta, pero tercos en sus propias creencias y en sus propias doctrinas y sistemas filosóficos en los cuales supuestamente están sustentando sus teorías. Dice el necio en su corazón no hay Dios, es lo que nos recuerda el salmista. Y ahora Pablo está diciendo la deidad y el poder creador de Dios se hace visible en las obras de la creación. Entonces el hombre no tiene excusa para decir no existe Dios. Precisamente esa es la necedad y realmente la incoherencia de aquellos que se proclaman ateos, pero que realmente ellos, aunque dicen negar, uno no puede negar algo que no existe. Entonces es una incoherencia todo el sistema del ateísmo. Y este versículo que hemos leído de Romanos 1:20 es muy clave porque nos dice el poder y la deidad de Dios se manifiesta en las obras de la creación, de modo que el hombre no tiene excusa para decir es que no hay un Dios, yo no sabía que no hay un Dios. Claro que sí. Segundo, entonces, siguiendo el orden del conocimiento natural de Dios, ahora hablamos acerca de la continua actividad divina en el reino de la naturaleza. Y para esto nos vamos a devolver solo un librito atrás en el Nuevo Testamento, al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14, los versículos 15 al 17. Hechos 14, 15 al 17. Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Y aquí Pablo, cuando está dando esta enseñanza
aquellas personas que empezaron a considerar que ellos eran algo así como unos dioses, ¿cierto? Se nombra Zeus y todo esto. Entonces ellos dicen, y ese es el peligro precisamente de la idolatría, por lo cual entonces Pablo dice, señores, nosotros somos seres mortales, o sea, tal cosa como otros dioses no existe. Nosotros lo que les estamos anunciando son las buenas nuevas, y para que ustedes dejen las cosas que no tienen valor, es decir, se aparten de la idolatría y conozcan y se vuelvan al Dios viviente que hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces vemos la actividad precisamente de Dios en esto, y es que a partir de la creación entonces es evidente su majestad y su señorío sobre todas las cosas. Y esto podemos en el evangelismo personal decirle a esas personas que a veces son tercas de corazón, claro está, por causa de su naturaleza caída, que simplemente se refugian en ideas, en pensamientos ni siquiera propios de ellos, sino de otras personas, y muchos de ellos a veces fuera del contexto, para decir que son ateos, que no creen en Dios, que esto no es así, cuando verdaderamente Dios se manifiesta, como vimos en Romanos 1:20, en las obras de la creación y ahora en la continua actividad divina en el reino de la naturaleza. Pablo les estaba diciendo, ese mar donde ustedes navegan, que ustedes creen que hay un Dios allí que mueve las olas del mar y todo esto, no, ese mar fue hecho por el Dios todopoderoso, las montañas, los ríos, y dice, y todo lo que hay es la obra del Creador. Y ese es magnífico verdaderamente lo que Pablo les está diciendo a estas personas allí. Vamos a avanzar a un tercer punto acerca del conocimiento natural de Dios, y es mediante la ley divina escrita en el corazón de los hombres. Los dos primeros que vimos están ligados con la creación. Y aunque no leí, pero sí hemos citado el Salmo 19 en los primeros versículos, los cielos cuentan la gloria del Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, allí está, si lo queremos decir de esta manera, la huella de Dios, cómo Él ha creado y ha formado todas las cosas con el poder de su palabra. Ahora este tercer punto que estamos tomando ya no está fundamentado en las cosas visibles de la creación, sino ahora en la ley que Dios ha escrito en el corazón de todos los hombres. Y vamos nuevamente a la carta a los Romanos, al capítulo 1, que es el capítulo que leímos hace unos minutos atrás, pero vamos al versículo 32. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas no merecen la muerte, sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Está mostrando entonces Pablo el entendimiento en cuanto al pecado que aún el ser humano, a pesar de que está destituido de la gloria de Dios y que está muerto en delitos y pecados, sin embargo, él también es consciente del propio error y de la vida, digámoslo así, pecaminosa que él lleva a cabo. Y si pasamos ahora al capítulo 2, quería mencionar solamente el 32 de manera rápida. Ahora pasamos al capítulo 2 y en el versículo 13, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley
cumplen por naturaleza la ley y lo que ella exige. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los exoneran. ¿Dónde está escrita la ley según el versículo 15 del capítulo 2 de la epístola a los Romanos? Está escrita en el corazón de los hombres. Y Pablo es muy claro en decir, entonces no tienen excusa, porque la ley los acusa en cuanto al pecado, ¿cierto? A las obras perversas que hacen. Y como dice al final, nuevamente voy a leer la parte final del versículo 15, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan, ¿cierto? Acusan y excusan, es lo que Pablo está afirmando allí. Pero, ¿de qué manera entonces podemos conocer al Dios verdadero? Y a esto nuestros teólogos le llaman el conocimiento revelado de Dios, o la revelación plena de Dios también, algunos le llaman de esta manera, o el conocimiento de Dios, el conocimiento cristiano. Bueno, hay muchos términos que se usan para referirse a lo mismo. Es decir, que podemos tener seguridad de quién es Dios porque Él se nos revela en las sagradas escrituras. Por esto, como decíamos la vez pasada, cuando hablábamos acerca de las sagradas escrituras y leíamos en 2 de Timoteo 3:16, la palabra es inspirada por Dios. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Entonces tenemos seguridad de que Dios ha inspirado su palabra y en ella encontramos no solo su voluntad, por la cual Él nos ha salvado por la gracia, por medio de la obra que Cristo ha hecho por nosotros, sino que también nos revela su voluntad. Por eso es tan importante todo lo que enseña la Biblia. Y es lo que nos recuerda también ella misma cuando dice, la suma de tus palabras es la verdad. Entonces, no es que la palabra de Dios sean unas cosas y otras no. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y la suma de todas ellas es la verdad. Y por eso no mutilamos las escrituras. Las leemos, las estudiamos y confiamos que ellas son la verdadera palabra de Dios. ¿Desde dónde? Desde el primer capítulo del libro del Génesis hasta el final de la Biblia en el libro del Apocalipsis. Y creemos que ahí está la revelación de Dios. Y allí conocemos los atributos divinos. ¿Quién es Dios? Él es el creador de los cielos, de la tierra, de todas las cosas. Por eso me encanta la manera como los credos, especialmente el credo apostólico y el credo niceno, ellos en tres partes, como nosotros generalmente lo dividimos, nos muestran la manera como Dios se revela al hombre. El creador, en la obra de la creación, en la redención y en la santificación de los creyentes. Y por eso creemos en la Trinidad. Y aunque vamos a estudiarlo eso en la próxima clase, pero hay personas que son muy necias y dicen, pero ¿dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? Y eso es falso y tal cosa. Pero es que la doctrina de la Trinidad es una doctrina que se conoce como una doctrina implícita en todas las escrituras. Tú vas a encontrar enseñanza acerca del Dios Trino desde el primer capítulo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde allí ya comenzamos a ver que Dios
se revela como el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde la creación, pero también en la redención y también en la santificación. Y es entonces a lo que llamamos nosotros la revelación plena o el conocimiento cristiano de Dios. Ya no un conocimiento por la ley que está escrita en nuestros corazones, no. No solo por las obras de Dios en la creación, sino que ahora hemos y podemos conocer a Dios plenamente porque Él se ha revelado y nos habla en su palabra de sus atributos, de su omnipotencia, de su pleno conocimiento, de que Él es todopoderoso, de sus obras, de su providencia, de su majestad, de su señorío, de la obra que el Salvador hizo por nosotros y de cómo Él nos santifica por medio de la obra del Espíritu Santo. Así que esto nos da plena seguridad. Quiero terminar la enseñanza de esta noche en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4 al 6. Primera de Corintios, capítulo 8, los versículos 4 al 6. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque hayan allá los así llamados dioses, ya sean en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y por el cual vivimos, y no hay más que un Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Qué precioso ese versículo 6, ¿verdad? Cómo resume gran parte de la enseñanza de todas las escrituras. Entonces Pablo aquí está hablando acerca de ello. Y esto nos da un gran consuelo de que no necesitamos buscar dioses en el panteón de los griegos, no necesitamos crear falsos dioses hechos a nuestra imagen y a nuestra semejanza, sino un Dios que nos ha creado a nosotros a su imagen y semejanza. Es diferente. Un Dios creador, redentor y santificador. Estaremos entonces en la próxima clase, si así nuestro Señor lo permite, estudiando acerca de la doctrina de la Santísima Trinidad. Ruego que el Señor les bendiga, les guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga misericordia y les conceda su paz. Bendiciones para todos.